¿Qué tal? Muy buenas noches, lluviosas, sorpresivamente lluviosas noches. En nombre de Alfaguara, sello editorial de Penguin Random House, les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros para hablar de Fractura, de Andrés Neumann. Y para conversar sobre esta novela nos acompaña Sandra Lorenzano. Sandra Lorenzano es poeta, narradora, ensayista. Es poeta hasta cuando es narradora y ensayista. Y es poeta hasta cuando es presentadora de libros. Y Andrés Neumann, que también es poeta, y Sandra Lorenzano van a platicar acerca de Fractura, que es una novela en donde hay un montón de poesía. Gracias, Sandra, te dejo la palabra. Ya. ¿Acá? ¿Está? Sí. Hola, buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Pues qué emoción, Andrés. Todavía no sabemos si vamos a hablar en argentino, en mexicano o en andaluz. Pero bueno, haremos una mezcla de todo. Fíjense que yo leí Fractura hace unos meses y me emocionó y me gustó tanto que me pasó lo que suele pasarme cuando los libros me gustan mucho, y es que esa lectura se convirtió en palabras. Entonces yo voy a leer un texto muy cortito, que es una especie de reseña de Fractura, para que a partir de eso, si Andrés está de acuerdo, sí está de acuerdo, ya lo tenemos todo armado, ¿eh? Está todo fríamente calculado. Dije que sí antes de escuchar el plan, pero Exacto, bueno, digamos que... usted diga que sí. Entonces después vamos a charlar y ustedes también van a poder hacer algunas preguntillas. Y empiezo citando un poema que dice: en este mundo pétreo nadie se alegrará con mi despertar. Estaré yo solo y me tocaré. Y si mi cuerpo sigue siendo la parte blanda de la montaña, sabré que aún no soy la montaña. Vuelvo a la poesía del peruano José Watanabe gracias a Andrés Neumann, quien puso estos versos como epígrafe en su nueva novela Fractura. Y ya está. No importa que la novela tenga 491 páginas. Yo ya estoy entregada. Desde la primera. Ustedes pensarán que soy una lectora fácil, que me rindo ante el primer versito que aparece. Les juro que no es así. Pero cuando cada página prolonga la conmoción de este fragmento de poema, cuando hace que vuelva a celebrar que sigo siendo la parte blanda de la montaña, sé que estoy ante un libro de los míos, de esos que me acompañarán durante mucho tiempo, como un talismán. No voy a escribir una reseña ni una presentación, no es lo que quiero. Soy cada vez más una lectora de lo minúsculo. O cómo explicarlo, de cosas pequeñas, como canta Teresa Salgueiro ahora que tenemos a Portugal de país invitado. Me detengo en el brillo de una palabra, en el ritmo de un párrafo, en una sensación, en un escalofrío, en la carcajada que cada tanto aparece, en el cosquilleo en la punta de los dedos. Sí, lo sé, la anécdota también vale la pena cuando vale la pena. Pero cada vez más leo novelas como si fueran poesía, justo lo que decías. O tal vez cada vez más busco novelas que puedan ser leídas como poemas. No sé si me explico, pero Yoshi Watanabe, el protagonista de Fractura, es mi semejante. Un sobreviviente de Hiroshima, un viajero hacia el vacío, alguien que es capaz de sumergirse en uno de los ejercicios más placentero que conoce, y estoy citando a Andrés: escuchar música sin sonido, recrearla en su mente. No es algo que el señor Watanabe haga con cualquier disco, siempre elige con sumo cuidado lo que no va a escuchar. Alguna vez estuvo en el centro del horror, Yoshi Watanabe, aquel 6 de agosto de 1945, sobre el que nunca sabremos nada. Aún si leyéramos todo sobre ese día que jamás debería haber existido, no sabríamos nada. Tú no has visto nada en Hiroshima, le repite de manera obsesiva él, un arquitecto japonés, a ella, la actriz francesa que está en la filmación de una película sobre la paz, en Hiroshima Mon Amour. No sé si se acuerdan de esa película de Alain Resnais, que está basada en una novela de Marguerite Duras sobre la guerra, el horror, la memoria y el olvido. Ustedes, no han visto nada en Hiroshima, nos podría decir a nosotros el señor Watanabe. ¿Quién estuvo?
¿quién puede contar? ¿Quién es el testigo? ¿El que lo vio? ¿El que lo narra? ¿El que calla, como el protagonista de Neumann, por pudor? Supervivientes de tantas catástrofes, esos somos, ellos y nosotros. Grietas y cicatrices nos recorren el cuerpo. Llevamos en la piel el mapa de nuestra memoria. Me mostró sus cicatrices, escribe Andrés, un fino entramado en los antebrazos y la espalda. Parecía transportar un árbol. Luego él vio las mías. Nos sentimos livianos, un poco feos y muy bellos. Dos supervivientes. Es una belleza, parrafito. ¿Qué haremos con nuestros pedazos sino intentar unirlos? Polvo de oro para enaltecer los quiebres, para no olvidarlos porque somos también la historia de nuestras derrotas, de los miedos, de una tarde en que respiramos hondo para no escuchar el adiós de azúcar y de hiel, como dice el tango, o de esa noche en que salimos por un rato con una maleta apenas, y quién lo hubiera dicho, pasaron ya 40 años. Trozos, fragmentos, vestigios, huellas, un poco feos y muy bellos. Y quien sobrevive sabe que porque hay cicatrices hay también ganas y risas y deseo y con suerte amor, ¿por qué no? Kintsugi de los cuerpos, de las pieles, y ahora Andrés les va a contar qué es eso. 4 mujeres han acompañado a Yoshi en diferentes momentos de su vida. No les voy a hablar de ellas, ahora le vamos a preguntar a Andrés quiénes son. Mi querido Andrés, te prometí no escribir una reseña ni una presentación y cumplí. ¿Qué podría contar yo de tu fractura? Donde muchos ven resiliencia, yo veo el brillo melancólico del polvo de oro y el silencio. Y el eje de la tierra movido 10 centímetros por culpa de cada uno de nuestros terremotos, los naturales, los colectivos y los íntimos. Y esos versos de una de las últimas páginas, los del poemita Gisei, como despedida, que dice, fíjense qué maravilla, dice, un último deseo, poder asir el aire. Novela de memorias sin olvidos, de soledades e intemperie, de búsquedas y desencuentros, es además el relato entrañable de un viaje, el que Yoshi Watanabe hace a la semilla. No sé si contar esto porque es el final. ¿Lo cuento? Sugiérelo así perversamente. ¿Quieren que les cuente? ¿No? ¿Seguro? Aunque sepamos que el asesino fue el mayordomo. Bueno, entonces lo dejamos así. El último viaje de un migrante empedernido, que ya verán ustedes a dónde lo lleva, y entonces quizás sí sea montaña para poder asir el aire. Y ahora sí, vamos a hablar. Dame un besico, como se dice en Andalucía. Un besico. Bueno, ¿Pueden pasar todas en fila? eso es todo. Dan ganas de decir eso es todo, muchas gracias. Sería estéticamente justo, pero protocolariamente errado, así que voy a tener que decir algo. Voy a empezar diciendo lo contento que estoy de volver a la FIL, que es como volver a casa. No vengo todos los años, pero casi. Y los años que no vengo a la FIL, siento que el año no termina bien. Es como un mal augurio. Entonces estoy seguro que el 2019 va a volver a su sitio, porque estamos en Guadalajara. Y de hecho, que hayan sobrevivido a la lluvia es una prueba más de que no hay nada en lo que un lector mexicano naufrague. Todo lo contrario. Somos expertos en nadar en este país y en Latinoamérica entera. ¿Qué le voy a decir a Sandra? Le cantaría un tango, pero tengo respeto por la audiencia. Así que se me ocurre solamente darle las gracias por esa lectura o poema en prosa o ensayo en versículos o canción adjunta que ha compuesto para Fractura. Me gustaría hacer 3 o 4 apuntes, agradecerle mucho también a Mayra y a todo el equipo de Alfaguara que hace posible este evento y sobre todo a ustedes que también nadan. Empezamos hablando de poesía y efectivamente hablamos de José Watanabe, ese poeta peruano que les pido que salgan corriendo a leer, a comprar. Pueden robarlo, me acaban de decir en los stands que hoy pueden robar libros de poesía si son de Watanabe. Me comunican así por el auricular que se pueden llevar de la manera que sea
los poemas de José Watanabe, uno de los grandes poetas de la literatura latinoamericana del siglo XX y poeta mestizo en toda su extensión. Hijo, si no me equivoco, de japonés y de peruana. Tenía las dos orillas, y con eso me siento un poco aludido de otra manera, en su educación. Sus orillas no eran atlánticas, eran en este caso pacíficas. Tenía el Japón y el Perú en su sensibilidad, tenía dos países montañosos, así que José Watanabe sabía lo que era no querer todavía ser montaña. Y me parece un ejemplo conmovedor de cómo dos lugares aparentemente lejanos, Latinoamérica y lo que llamamos el lejano oriente, pueden unirse con un puente dúctil e infinito que es el puente del poema y de la sensibilidad estética. Y él pudo reconciliar, digamos, los Andes y el monte Fuji de un modo muy conmovedor, y a mí me gustó entonces tomar su apellido para nombrar al personaje, a uno de los personajes de Fractura, este señor japonés, que es muy verosímil que se llame Watanabe porque es uno de los apellidos más comunes que existen en el Japón, está, digamos, en el segundo rango de apellidos japoneses, sería no un Pérez, pero sí un López o un Rodríguez, y sobre todo me parecía esencial nombrar a un poeta que me gustara en cada página. Aunque utilizase ese nombre para otra cosa, aunque no fuera José Watanabe, aunque se tratara de una novela de personajes y de acciones narrativas, me gustaba que la poesía fuese literalmente invocada en cada página. Y me parecía que eso iba de algún modo a impregnar la prosa y la mirada de la novela. Se declaró Sandra lectora de lo minúsculo, totalmente. ¿Dónde hay que firmar, no? O sea, es exactamente eso. Tú mencionaste un autor o una autora portuguesa. No, la cantante de Madre Deus. Ah, la Teresa cantante Madre Salgueiro. Esa Teresa Claro, Salgueiro. porque es ¿Qué esa- pasó con Madre Deus? ¿Siguen? No, no siguen. No, ¿no? No, Ah, no siguen. qué desgracia. Bueno, desde Pero aquí nuestras cantaba esa condolencias. canción de cosas pequeñas. Sí. Que es hermosísima. Yo lo escuchaba en los años 90 y después no sé qué pasó y estoy aquí. Parecemos o sea, un sketch de Lelutier. Totalmente, ¿no? No, yo tenía 20 años, les explico, yo tenía 20 años, estaba poniendo incienso en mi habitación posadolescente, escuchaba Madre Deus sintiéndome profundo y trascendente y de pronto tengo canas y estoy en la fila. Y Madre Deus no existe más. Y Madre Deus no existe más, estoy indignadísimo de esta noticia que me acaban de dar. Bueno, cualquier día me van a decir que Gardel murió y no sé qué voy a hacer. Bueno, el caso es que yo me acordé inmediatamente de una poeta no portuguesa, pero sí galega, es decir, de la otra orilla de la lengua galaico-portuguesa, que es Rosalía de Castro, que dijo: de la vida entre el múltiple conjunto de los seres, no busquéis la imagen de la eterna belleza, ni en el contento y harto seno de los placeres, ni del dolor acerbo en la dura aspereza. Y dice después, es decir, ¿dónde hay que buscar la belleza? Dice: ya es átomo impalpable o inmensidad que asombra, aspiración celeste, revelación callada, la comprende el espíritu, el labio no la nombra, y en sus hondos abismos la mente se anonada. Wow. Eso dijo. Y bueno, gracias en nombre de Rosalía de Castro, que les cuento que sí murió hace 100 y pico de años, bueno, no podemos hacer nada al respecto. Bueno, entonces digo, me gusta la idea de que en una novela de cierta extensión, no larguísima, pero de cierta extensión, uno vaya al trote corto de quien está atento a lo minúsculo. Me parece que precisamente la forma de mantener la atención en las extensiones largas es no creer que hay mucho espacio, sino tener la paciencia y la atención de lo minúsculo y escribir, digamos, con una especie de lupa. Me gustó mucho que tomaras el ejemplo del señor Watanabe escuchando música sin sonido, es decir, imaginándose que escucha. El señor Watanabe, que tiene manías bastante graciosas, es, digamos, un manojo de fobias, manías y emociones. Entonces él se pasa un largo rato pensando qué disco no va a poner. Y cuando lo decide, entonces se concentra y trata de reproducirlo. Es una forma de meditación, por así decirlo. Pero ahora, escuchando a Sandra, me pregunto si no es también la manera en que escribimos o que leemos. Hay una especie de ausencia musical que viene a ser reemplazada por el sonido de nuestra mente o de nuestras emociones. Veo aquí una amiga que tiene una maleta, supongo que es una maleta con libros, o es que acabas de aterrizar. Con libros. Con libros, bien, es el claro exponente de lector ejemplar de la FIL
con una maleta llena de libros. Mira, esa maleta te va a causar muchas lesiones y muchas alegrías. Esperemos que no en ese orden. Bueno, te veo así, con tu preciosa maleta negra, y pienso en el señor Watanabe, que también de algún modo es un pasajero en tránsito, un personaje que no tiene dónde. Es un señor sin dónde, ¿no? Y por otro lado está la ética y la estética de los supervivientes. Estoy recogiendo algunas de las ideas de Sandra, ¿no? Ya termino, pero me pareció importante reforzarlas porque me parecieron muy oportunas todas sus observaciones. La ética y la estética de los supervivientes. En algún grado todos lo somos, es decir, la vida consiste en eso, y si es que existe algún tipo de felicidad, que tengo mis serias dudas, tendría que ver con la conciencia de que sobrevivimos. Y en esta dirección me parece que la artesanía del kintsugi, que es lo que reproduce la portada del libro, que es de un artista polaco hermosísimo, el kintsugi es un oficio artesanal japonés que consiste en reparar lo que se haya roto, por ejemplo, un cuenco, un plato, una taza, con polvo de oro, para en lugar de ocultar, disimular que el objeto se rompió, lo que se hace es subrayar su fractura y permitir que el objeto recuerde para siempre que se rompió, pero también que celebre que se reparó. Es una forma, digamos, no negadora del pasado de recuperar el futuro. Y lo que a mí me parece asombroso es que en el mercado del arte japonés una pieza bien reparada mediante el kintsugi vale más que antes de romperse. Bueno, pues esto, pensaba yo al escribir la novela, puede aplicarse a las personas, a las familias y a los países. Todas las personas rotas saben lo que vale cada pieza, cada minuto, y eso nos lleva al tema de la cicatriz, que mencionó también Sandra. En la novela, en Fractura, hay cicatrices, algunas visibles, como en el fragmento que leyó de dos personas que tienen cicatrices en sus cuerpos, y se unen esos cuerpos y forman una especie de árbol o de ramaje complementario, y otras son cicatrices más invisibles que tienen que ver con dolores o con rupturas emocionales, políticas, la memoria, etc. Pero es un conjunto de cicatrices. Pero pienso que también la cicatriz en el fondo es una frontera, y esto nos conecta con los dilemas y horrores de nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Donde se sobreactúa el problema de la frontera, y ustedes en México lo saben mejor que nadie, es decir, se estigmatiza la frontera del mismo modo que en nuestra era del Photoshop se trata de borrar la cicatriz. Se intenta disimular la cicatriz. Y la cicatriz es el lugar más importante de un cuerpo, igual que la frontera es el lugar más importante de un territorio, porque si pensamos en la cicatriz como una frontera temporal, pensamos que justo en la cicatriz está la persona que fuimos y la que hemos pasado a ser por medio de esa cicatriz. Así que es una frontera entre dos momentos de nuestra propia vida o de un cuerpo. No solamente la frontera es espacial, sino también es temporal. Y la novela se juega a asociar el concepto de frontera con el concepto de cicatriz. Mencionaba casi al final de su intervención Sandra como el día del terremoto más grande de México, perdón, el lapsus está bien que lo tenía en la mente. Quise decir Japón, dije México, no podía evitarlo porque recuerdo muy bien el aniversario del terremoto que tuvieron, y el que tuvieron, creo que fue en el 85, en el 85, exactamente, los dos 19 de septiembre. Pero me iba a referir a un lugar hermano de México en ese sentido, que es Japón, cuando ocurrió el terremoto más grande de la historia de Japón, el 11 de marzo de 2011, que tiene algo como casi de código oculto, ¿no? Esos 11 un tanto inquietantes. Es mucho decir el terremoto más grande de Japón, teniendo en cuenta que es una isla sísmica, Japón. Pues yo recuerdo que me impresionó que fuese un 11 de marzo, porque el 11 de marzo es un aniversario especial para España, el de los atentados de Atocha, es decir, que era un día cargado de memoria, y me conmovió leer que ese día el eje del planeta se desvió 10 centímetros. Es decir, que literalmente el mundo se estremeció ante lo que había pasado en este lugar supuestamente remoto que es el Japón. La novela procede mediante la imagen de los círculos concéntricos o de la onda expansiva, de una explosión o de una vibración, y a la vez podemos tomar una imagen muy minúscula de esto mismo, que es la de la piedra que cae en el estanque,
una piedra que cae en el estanque, que escuchamos que hace ruido, y cuando nos volvemos hacia el estanque, lo único que vemos son las ondas en el agua que se van ampliando hasta llegar a la orilla, hasta llegar a nuestros pies. En la novela entonces sucede algo en un lugar muy lejano, y poco a poco ese algo empieza a impregnar el mundo entero hasta que todo pasa en todas partes, como dice el poeta Miłosz, que encabeza también la novela. Me he dejado a propósito las 4 narradoras de la novela pendientes porque me dijiste que me ibas a preguntar por eso, así que aquí me detengo ahora que la piedra ha caído en el estanque. Muy bien. Pues yo lo que te iba a preguntar es que, a ver, hay 4 momentos de la vida de Yoshi Watanabe que están marcados por 4 historias de amor. Así es. Cada historia de amor le corresponde a una mujer de un país en un momento histórico determinado. Sí. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito de esas mujeres. Las mujeres son los fragmentos que corresponden a cada una de las mujeres son los únicos escritos en primera persona. Sí. Entonces tomaste la voz de 4 mujeres distintas, de distintas épocas y de distintos países. Y quiero que nos cuentes un poquito eso. Con mucho gusto. Son estas 4 mujeres que me enseñaron mucho y que me emocionó la idea de escribir en primera persona femenina y tratar de rastrear nuestras otredades. Todos somos más cosas de lo que creemos, y la ficción, igual que el viaje, son instrumentos que nos revelan esta evidencia. No somos solo quienes creemos ser, ¿no? Estas 4 mujeres se llaman, la primera Violet, es una mujer que estudió historia y dejó de trabajar, lo cual ella lamenta mucho, retrospectivamente, y que conoce a Yoshi en un momento muy especial en la vida de ambos, que es la edad del primer amor. Digamos, representa por un lado el amor adolescente, y por otro lado es una especie de homenaje a ese París un poco idílico de la Nouvelle Vague, si queremos, ¿no? El París de los finales de los 50. Es una Francia, sin embargo, tensa, porque aunque está reconstruyendo su propio mito, está teniendo un momento de la chanson française, del mejor cine europeo del momento, lo que está tratando también es de olvidar el colaboracionismo con los nazis, la época en que Francia participó del Holocausto y fue prácticamente anexado al Tercer Reich, con el supuesto pretexto de no ser invadido, cosa que ocurrió de todas formas. Entonces ese recuerdo incómodo de la Segunda Guerra Mundial contrastaba con esa especie de futuro brillante que parecía estar construyendo Francia. Y es una mujer que está recordando esa juventud, ¿no? La tensión que hay también temporal es que ella recuerda su juventud, pero ya no es joven. Entonces está releyendo la época en que se enamoró por primera vez y descubrió el sexo, el enamoramiento y los problemas de traducción. Al principio se conocen, y como ocurre cada vez que alguien platoniza a alguien, y a la edad a la que ella está narrando la historia es la edad, ¿no?, de la idealización, como no hablan el mismo idioma, están maravillados, porque lo que hacen es atribuirle a la otra persona la propia fantasía, ¿no? No sé lo que dices, pero me encanta. Entonces al principio están mucho tiempo sin pelearse, como suele ocurrir con las parejas nuevas, hasta que tienen la primera pelea y parece que el plato se rompe. Y claro, él poco a poco va mejorando su francés hasta que tienen herramientas gramaticales para pelearse. Entonces discuten cada vez más porque él ahora sí habla francés. Y en un momento dado él se para en mitad de una pelea y dice, te entendía más cuando te entendía menos. Entonces es el momento del descubrimiento de que el lenguaje sirve para entendernos y también para malinterpretarnos. La segunda mujer es Laurie, es una feminista de combate, del feminismo punk muy propio de la New York de los años 70, una época muy eléctrica de la ciudad. Imagínense las panteras negras, el Watergate, el final de Vietnam, la contracultura, el rock duro. Entonces hubo una generación de feministas muy en contra del matrimonio, de la reproducción, digamos, la primera ola del feminismo que se empezaba a aplicar no tanto o no solo a los derechos civiles, sino a la vida personal. Es decir, el feminismo es releer también mi función como esposa, como madre, como compañera, como amiga. No se trata solo de la ley, sino de los roles, ¿no? Es como esa generación que empieza a detectar que el feminismo continúa por ahí, ¿no? Y bueno, ahí seguimos, ¿no?, de algún modo, ¿no? Entonces Laurie es una periodista cultural y lo conoce en un entierro.
Y entonces, como le suele ocurrir a Lorry en un entierro, le entran ganas de coger. Porque Lorry tiene extraños deseos sexuales cada vez que está demasiado cerca de la muerte, ¿no? Y Yoshi tiene la suerte de pasar por ahí, y entonces se van a fumar un cigarrillo a la puerta del cementerio y sin darse cuenta empiezan a besarse. Y ella dice, no, no es ni siquiera que me gustase mucho, no es que mi cuerpo me dio una orden y yo la obedecí. Es una especie como de respuesta ante lo tanático, si queremos, ¿no? E inician una relación que es la primera vez que convivían ambos con alguien, y ella tiene una cicatriz en el pecho izquierdo. Y entonces se encuentran en ese lugar, en la importancia de sus respectivas cicatrices. La tercera mujer se llama Mariela, es una traductora argentina, que coincide con una época que ya pertenece a mi vida personal, los años 80, la posdictadura, digamos desde el Malvinas hasta el regreso de la democracia, sea lo que sea eso, y el gobierno del expresidente Alfonsín. Eso ya coincide con mi memoria de infancia, así que Mariela pertenece a la generación de mi madre. Y habla como las amigas de mi madre. Habla en un porteño que cualquier lector argentino puede detectar entre los últimos 80, principios años 90, ¿no? Entonces me conmovió mucho también escribir desde ese oído materno, por así decirlo, doblemente materno, porque es una mujer de la generación de mi madre y porque hablaba como hablaba la gente cuando yo aprendí a hablar este extraño idioma que compartimos. Y la cuarta mujer se llama Carmen. Bueno, debo decir que Mariela es traductora y eso es importante, porque establece una relación de deseo lingüístico con él. Es decir, ella es la única de las 4 mujeres que está verdaderamente interesada en que encuentren una lengua puente y una especie de idioma fronterizo, y está muy interesada en la lengua japonesa, aunque no consigue hablarla en absoluto, pero digamos que tiene una especie como de relación amorosa, pero también gramatical. Y el asunto es que ella, a diferencia de Lorry, sí es madre, y Yoshi se enfrenta a este momento de la vida y del amor tan extraño en que te vas a vivir no solamente con alguien, sino con su pasado. Yoshi de pronto empieza a compartir un hijo que no es de él, una casa que no es de él, duerme en una cama donde durmieron otras personas antes, y entonces Yoshi, de algún modo, está con Mariela y su circunstancia, ¿no? Y además ella está muy psicoanalizada y esto inquieta mucho a Yoshi. Los japoneses no son precisamente freudianos. Y llegamos a la cuarta y última mujer, que se llama Carmen, es fisioterapeuta, y lo que a ella le interesa es el cuerpo y los problemas. Ella se educó en un colegio de monjas, que odió profundamente, y le dijeron que el cuerpo era pecado. Entonces ella se vengó diciendo, bueno, yo quiero tocarlo todo, pero tocarlo todo y entenderlo y que el cuerpo deje de tener misterios, trabajar entendiendo cada pliegue, cada músculo, cada articulación. Entonces encuentra su vocación en la fisioterapia, que está empezando en España en ese momento como especialidad. Eso es interesante. En Francia ya existía el arte de tocar el prójimo para repararlo, como el kintsugi, y en España tardó mucho en constituirse como especialidad y podemos entender por qué. Enfermeras sí, fisioterapeutas no. Entonces ella un poco está enojada porque ve que las nuevas generaciones se especializaron y ella no tuvo ocasión, etc. Bueno, y ella además tiene algo importante, y es que es viuda. Algo importante en su vida, ¿no? Entonces es alguien que se conecta con esa otra cicatriz, con Yoshi, que es la cicatriz de la pérdida. Yoshi perdió a su familia en Hiroshima y Nagasaki, y ella perdió al padre de sus hijos. Y se encuentran desde algún modo entre la viudez y la orfandad, ¿no? Y eso me dio ocasión de escribir una etapa del amor que yo no he vivido, pero sí he visto, que es el amor en la edad de la jubilación. Y nunca me resisto a contar esto porque es verdad y porque es bonito para mí, y es que, aunque pueda parecer cursi, sé que existe porque lo he visto en mi familia. Mi padre es viudo, perdió a mi madre muy joven, había, digamos, abandonado toda esperanza hacía mucho respecto de establecer una pareja, y a partir de cierta edad, digamos, uno piensa que volver a construir una pareja con alguien, una vida en común, es como demasiado tarde o demasiado triste. Y él ha tenido una relación con una mujer más o menos de la edad de Carmen, y por lo tanto, española, por supuesto, y yo le virlé un poco debo decir, apaga la cámara, a la novia de mi padre, le tomé algunos gestos, y me parecía como muy interesante. Entonces, si ven, el arco es desde el primer amor hasta el amor cuando se supone que ya se había acabado el amor, ¿no? Y esta era una manera entonces de contar toda la vida del personaje, del señor Watanabe, de contar 4 historias de amor, pero también y sobre todo 4 momentos vitales que modifican nuestra identidad del amor, del cuerpo, del deseo
y también de la pertenencia con respecto al lugar. Ahora, ¿por qué para hacer todo esto elegiste un personaje japonés? Claro. ¿Por qué elegiste Japón si sales de Japón inmediatamente? Exacto, es una muy buena pregunta. Primero fue accidental la primera idea. Bueno, empecemos por el principio. Nací en el 77, no tan el principio. El principio sería, siempre me fascinó Japón, supongo que muchas personas comparten esta filia nipona. Japón es una especie de jeroglífico que nos fascina y que no entendemos. A ellos les pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Así que, imagina un japonés le hablan de México y se imagina unas cosas disparatadas, pero a la vez como que irresistibles, ¿no? Entonces, por un lado, siempre tenía interés por la poesía japonesa, por el haiku, por el cine clásico japonés. Eso estaba ahí, digamos, como caldo de cultivo. Sobre esa base, empecé a interesarme mucho por el que yo creo que es el personaje más alucinante e imposible del que yo haya tenido noticia, personaje real. Nada más y nada menos, el señor Yamaguchi, que no es un personaje del manga. El señor Yamaguchi es el único ser humano superviviente no de una, sino de las dos bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki que reconocieron las autoridades japonesas. Hubo unas pocas decenas de personas que tuvieron la peor buena suerte o la mejor mala suerte del mundo, que consistió en estar el 6 de agosto del 45 en Hiroshima, llegar a tiempo a tomar el tren, porque aunque no lo crean, los trenes se reanudaron a las 48 horas, era Japón, llegar para quedarse a salvo, ¿no? Llegan a Nagasaki y dicen, qué bien, por fin a salvo. Y al día siguiente les cae otra bomba atómica que tampoco los mata. Hubo unas decenas de personas que vivieron eso, pero ninguna de ellas fue, como Yamaguchi, reconocida por las autoridades. Y para más INRI, y esto es lo que lo convierte en una especie de ficción inmortal, Yamaguchi vivió casi 100 años. Entonces, si alguien sobrevive a 2 bombas atómicas y vive 100 años, díganme si conocen un caso de inmortalidad mayor que ese. Pero como la naturaleza es una gran narradora, resulta que el señor Yamaguchi, sobre quien yo estaba investigando, murió unos meses antes del accidente de Fukushima. Es decir, que no llegó a ver la repetición de la historia. El día del accidente yo pensé, ¿qué hubiera sentido el señor Yamaguchi de haber visto de nuevo, 70 años después casi, otra nube nuclear en su pequeña gran isla? Y ahí se armó el personaje de Watanabe, que además viaja mucho, primero porque soy un viajón, no viajero, un viajón. O sea, el viajero es una cosa, el viajón es otra. Yo soy un viajón. Después desarrollamos. El caso es que se me ocurrió la estructura de la novela, Sandra, de la siguiente manera. Yo estaba viendo el video del accidente, entre horrorizado y fascinado, de esa manera atroz en que uno no puede dejar de ver lo que es inenarrable. Estaba viendo los videos en YouTube de la nube de humo en Fukushima, y de pronto tomé conciencia, ya que era 11 de marzo, de que era un argentino con memoria histórica española, viviendo en ese momento en Francia. Yo estaba en Francia, viví 2 años en París, viendo un accidente que sucedía en Japón. Entonces decía, ¿dónde estoy viendo esto? ¿Dónde está pasando esto? ¿Y dónde pasan las cosas hoy? En todas partes y en ninguna. Entonces visualicé una especie de línea que atravesaba esos 4 espacios: Argentina, España, Francia, Japón. Y esa línea, digamos, de oro que recorre esos 4 planos, o esos 4 lugares, es el señor Watanabe. Le agregué después el territorio de Estados Unidos porque me parecía que el país que había tirado las bombas tenía que aparecer de algún modo, ¿no? Y de hecho, Lorry tiene un hermano que es tremendamente republicano y que es un futuro votante de Trump, para entendernos. La novela justo se detiene antes de las elecciones y ella, Lorry, que es no demócrata, corre por izquierda, los demócratas, digamos, ¿no? Es como medio anarcoide, dice, nunca va a pasar aquí, ¿no? That will never happen in America, ¿no? Entonces, ella está como convencida de que Trump va a perder porque América no va a permitir que alguien que hace del muro su santuario. Y mientras su hermano es un republicano convencido y se producen discusiones que anticipan un poco lo que pasó en los años siguientes. Así que bueno, fue digamos la idea de la investigación de Yamaguchi, mi amor por Japón y esta sensación de, Dios mío, estoy en varios lugares viendo esto.
Ahora, te llevó, he leído y te he escuchado y lo hemos hablado, muchos años escribir esta novela. ¿Por qué? Casi 7 años. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque como dicen en Andalucía, soy un lentorro. Soy un lentorro, ¿sabes? Está lo lento y lo lentorro. Lo lentorro es un grado viajón superior. Lentorro, eso sí. Claro, soy un viajón lentorro. Viajón lentorro, unas memorias. No es un título muy comercial, Mayra, ¿verdad? Viajón lentorro. ¿No te gusta mi estilo? Bueno, mi editora dice que tengo que seguir trabajando. Que bueno. no es lo mismo que un lentón viejorro. Eso suena creepy, ¿no? Primero porque me gusta escribir despacio, ¿no? O sea, a pesar de que tengo bastantes libros publicados, soy lento escribiendo. ¿Cómo se resuelve esta paradoja? Porque escribo todos los días, pero nunca más de una página o dos. Si escribes una página o dos al día, al cabo del año tienes unas 500. Si has sido lento, no es que vas rápido, ¿no? Pero además tardé mucho porque requería una documentación brutal la novela, porque hablaba de tiempos y espacios que, excepto la Buenos Aires de los 80 y la España de los 90, yo no había vivido y o no conocía demasiado. Creo que escribir es una excelente excusa para aprender. Me parece que hay algo limitado en decir, escribo de lo que sé. Bueno, entonces, ¿para qué escribir? De algún modo, si ya lo sabes, a mí me parece tan o más interesante decir, no sé esto, luego voy a estudiar para escribirlo. Es como dar clase, ¿no? No damos clases sobre lo que sabemos. Estudiamos para poder dar clase. Esto los docentes lo saben, ¿no? Si no das clase, no sabes. Y si no escribes, tampoco. Entonces me parecía un gran pretexto unas novelas. Siempre que quiero aprender de algo, me invento una excusa para un libro. Pero además luego el proceso de escritura fue particularmente difícil porque son distintas voces. Son 4 narradoras, cada una con su idiosincrasia, su acento o idioma, carácter también, más esta tercera persona omnisciente. Si alguien ha leído algún otro libro mío antes, para que se hagan una idea, los 4 monólogos de estas 4 mujeres se parecerían, digamos, estarían en la familia del monólogo de Elena, de Hablar Solos, la narradora principal de Hablar Solos, y la tercera persona que acompaña los movimientos silenciosos del señor Watanabe se parecería a la tercera persona del Viajero del Siglo. Entonces digamos que en esta novela confluyen las estrategias narrativas de las 2 novelas anteriores. Me encantó. Les damos la palabra también a quienes nos acompañan, a ver si quieren hacer alguna pregunta. Claro que sí. Si hay preguntas, si no yo sigo, ustedes se imaginarán. Así. Pero si hay preguntas. Bueno, mientras se atreven a, sí, digamos, a levantar eso. un brazo, que es un acto que requiere una cierta decisión, porque son brazos lentorros. Les puedo compartir a lo mejor un par de fragmentos muy breves. ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿Cómo vamos de tiempo? Yo temo el momento en 10 minutos. ¿Vieron ese momento, Phil, en que te pasan un papelito? Sí. No. Entonces, yo digo, tiempo, detente, pero no, el tiempo no se detiene, el papelito llega. Entonces voy a leer fragmentos muy, muy breves. ¿Te parece, Sandra? Me parece perfecto. Voy a elegir a propósito los más breves. A ver, ya que hablábamos de voces femeninas, es decir, de primeras personas femeninas, me divirtió mucho escribir a Lorri diciendo esto. A ver qué piensan las personas en general y las mujeres en particular presentes en la sala de esto de lo que se queja Lorri. Wow. Es como una puerta que se abre, es como una película de terror, ¿no? Y entonces llega Lorri. Lorri va a decir 2 cosas. Una referente a la edad, que era la que quería solicitar su opinión. Ay, ya voy a llorar. Bueno, Sandra se va a tapar las orejas. Y otra sobre la risa. Una es la siguiente. Nos hemos vuelto un poco más comprensivos, o mucho más hipócritas, con el tema de la edad. Hoy ya no hay mujeres viejas. Nadie se atrevería a llamarnos así en público. Ahora todas somos jóvenes tardías, o maduras felices en estado de presunta conquista de nuestra libertad. Somos viejas, y punto. Y estamos orgullosas. Bueno, no tanto. Me encantaría volver a tener, no sé, no digo 20, eso sería muy desagradable. Ni siquiera 30, pero sí 40 y tantos o 50. Si alguien me lo ofreciese, no elegiría nacer de nuevo. Tan solo pediría una segunda madurez. Cuánto mejor sabría aprovecharla, Dios mío. Del extenso y patético repertorio de comentarios que los hombres suelen permitirse hacer sobre el físico de las mujeres, uno de los que más odio es el de que una está muy bien para su edad.
No porque eso se diga mucho menos de los hombres, ni porque a mis años ya solo reciba ese tipo de cumplidos, sino porque carece por completo de lógica. ¿Acaso las mujeres de mi generación somos las únicas que tenemos edad? ¿No tienen también las chicas jóvenes una edad muy específica que determina nuestra opinión sobre su aspecto? ¿Ellas no están mejor o peor para su edad? ¿O son un maldito absoluto hasta que de repente envejecen como nosotras? Y después más adelante dice: siempre he pensado que la gente se ríe como es, que podemos fingir una mirada, impostar la voz, controlar nuestros movimientos, pero es muy difícil reírse de otra manera. Conozco risas igual de nerviosas que sus dueños, risas de boca cerrada, que ocultan más de lo que muestran, risas estridentes, desesperadas por llamar la atención, algunas extrañamente largas, que no quieren terminar, como si estuvieran huyendo del dolor, otras que van subiendo poco a poco porque necesitan entrar en confianza, otras que resuenan una vez, cortan el aire y se cierran con rapidez de navaja, otras roncas por haber vivido mucho. Ninguna de estas risas se parecía a la de él. Y leo un fragmentito más. Es que no los quiero cansar ni quiero que llegue el papelito. Papelito, aléjate de mí. Está, ¿vieron cómo estoy como chantajeando aquí a la compañera a ver si no viene con el papelito? Va a venir igual. El señor Watanabe, sin hacer el spoiler que Sandra estaba tratando de evitar muy generosamente, digamos que el señor Watanabe en un momento dado, después del accidente de Fukushima, toma una decisión radical, alquila un auto y se dirige al lugar más inesperado, dejémoslo ahí. Y en ese lugar hay muy poca gente, casi todo el mundo se ha ido y quedan muy pocas personas. Por ejemplo, esta niña. Una niña con la que establece una especie de relación rara porque él no tiene hijos. Y esta niña parece muy sola y se produce este momentito narrativo en la novela y paso a la tercera persona. Al oeste de la ciudad hay ventanas abiertas. Junto a una de ellas hay un jardín. En el jardín hay una niña. En la niña hay miedo. Ese sería el resumen de su primera inspección en Soma. Él acaba de asomarse a la valla, de decirle hola, de percibir su recelo, de observar cómo juega bajo el atardecer, de comprobar aliviado y en el fondo sorprendido que una niña todavía puede entretenerse con un aro, de fijarse en la velocidad de su cintura, de pensar que ese pequeño cuerpo es el eje de todos los círculos concéntricos, la razón por la que el futuro girará pese a todo, de guardar silencio el tiempo necesario, de esperar hasta que ella se acerque. Me llamo Midori, dice la niña sin dejar de mover el aro. Me lo imaginaba, sonríe el señor Watanabe. ¿Qué se imaginaba?, pregunta ella. Que te llamabas Midori, esas cosas se notan. Ella interrumpe los giros y aprieta el aro con una mueca de desconfianza. Su incredulidad va cediendo poco a poco ante la seriedad con que él le sostiene la mirada. ¿Cómo se llama su hija?, pregunta Midori. No tengo hijos, contesta Watanabe. ¿En serio?, se asombra ella. Si todos tuviéramos hijos, habría demasiada gente. Aquí no hay demasiada gente. Faltan niños. Mi mejor amiga no está. ¿Y dónde ha ido? No sé. Se fue con sus padres. En el cole dicen que va a volver pronto. ¿Y tus padres qué dicen? ¿Por qué se han quedado? No sé. Papá y mamá dicen que aquí no hay nada peligroso. Y si papá y mamá lo dicen, es porque no hay peligro. El señor Watanabe se queda contemplándola en silencio. ¿Verdad, señor? ¿Verdad?, insiste Midori. Entonces él sonríe. Despejada la duda, el aro vuelve a girar con más energía que antes. Al fondo del jardín se cierra velozmente una cortina. Y detrás de la cortina se escuchó un gritito simpático. En realidad,
vamos a cortar acá, pero no porque ustedes se van a ir, sino para que dé tiempo que firmes. Ajá, ah. Si no, no va a haber ya tiempo porque... ¿Hay tiempo de una pregunta? ¿Sí? ¿Una? ¿Sí? ¿Nos vas a dejar? Muy bien. Gracias. Una, a ver, bravo. Una pregunta cortita. Tenemos una, por favor. Eso, Sí. la compañera. Amiga, como tengo una gran intuición, vienes de Venezuela. Sí, también nos conocemos hace años, pero eso no importa. Bienvenida, Básicamente- querida. Gracias. Básicamente quería hacer un pequeño comentario, y es que cada vez que leo tus novelas, bueno, y tu poesía, siento que hay hay una manera de conectarme, a ver cómo lo explico. Creo que no hay mejor manera de entenderme que leyéndote, Qué bonito. ¿ok? Y lo que quería preguntarte es, ¿cuántos años tienes escribiendo tu próxima novela? Bueno, mil gracias, mil gracias. Bueno, lo que me has dicho me lo llevo en el equipaje, muchas gracias. Es muy generoso. Y aunque no sea cierto, lo voy a creer. ¿Cuánto me tardaré, digamos, no? En la próxima. Porque, claro, fíjate cómo es el lenguaje y la flexibilidad de los dialectos. Me dijiste, ¿cuántos años tienes escribiendo tu próxima novela? Y yo primero lo escuché literalmente, porque en Argentina y en España el tener cuánto tienes, en México sí se usa eso, ¿no? Que es cuánto tiempo llevas haciendo tal cosa. Entonces pensé, es verdad que la edad cambia. ¿Cuántos años tengo cuando escribo a Carmen? Y bueno, unos 70. ¿Cuántos años tengo cuando escribo a Midori? Y tengo no más de 10. Entonces pensé que me estaba preguntando qué edad tenía en mi próxima novela, pero después entendí la pregunta. Y no lo sé, espero que no sea muy rápido, creo que va a ser más breve. Cada vez que escribo una novela larga, la siguiente me juro que va a ser breve. Es como para desintoxicarme, digamos, y para buscar como otro arco del lenguaje. No me gusta, digamos, repetir 2 veces seguidas la misma jugada, porque hay algo como de inercia que no me gusta que suceda y que trato por todos los medios de evitar. Estoy tomando notas para otra novela que ni siquiera he empezado, y eso tardará unos años. Me he jurado que no van a ser 7, van a ser menos, porque además va a ser más breve, pero no creo que sea inminente y no sería bueno. Muchas gracias. Ahora sí, podemos pasar a firma. Eso. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias, Andrés. Gracias, Sandra.